El arte medieval nos ha legado la belleza de un universo pictórico entre críptico y simbólico, y por ello doblemente atractivo, que resulta fascinante a los ojos del hombre de hoy. Desde lo más recóndito de su sentimiento religioso, la expresividad de la pintura románica transporta el pensamiento a los más lejanos y oscuros años de nuestro pasado medieval. En cambio, la luminosidad del gótico, representada de forma singular en la vidriera, brilla en las tablas casi con igual fulgor. Los panes de oro reluciendo en el fondo de los cuadros, en los bordes de las vestiduras y en los nimbos de los personajes sagrados, sugieren la época dorada de un nuevo sentimiento de ser hombre. Lo que en la literatura había supuesto Dante, lo supone en la pintura Giotto. Ambos representan el esfuerzo de reconstruir de nueva planta, con estructura arquitectónica y desde los mismos cimientos, su propio arte, el patrimonio que habían heredado de sus mayores y que tras ellos quedará incrementado y distinto. En el otro extremo se encuentra Simone Martini, que inventa para la pintura cuanto Petrarca había inventado para la poesía. Ambos, poeta y pintor, representan el ritmo, la dulzura, la música de la palabra y de la línea. Los pintores de una punta a otra de la Europa occidental miraron bien a Siena, bien a Florencia y crearon una obra de cierta personalidad, pero siempre con un innegable débito a cualquiera de los dos maestros italianos y en ocasiones a ambos. Fue difícil sustraerse a la sobria verdad del uno y a la belleza amable del otro. Giotto y Simone Martini, los dos pilares sobre los que la pintura europea se asentaría durante más de una centuria. Giotto y Simone Martini, cara y cruz de una misma moneda acuñada entre el poder de la naciente burguesía florentina y el incipiente poder humanista de la corte papal de Aviñón, en Francia. En el siglo XIII, en un momento crucial del arte y del pensamiento medieval, Guillermo Durando, obispo de Mende, escribió hacia 1286 un bello Manual de los Oficios Divinos, donde defendía la utilización de las imágenes en el arte cristiano. Así, desviando la eventual acusación de idolatría, explicaba el porqué de las pinturas en el templo. Las pinturas y los ornamentos que están en la iglesia son las lecturas y las escrituras de los laicos. Lo dice Gregorio. Una cosa es adorar las pinturas, otra cosa es aprender a través de la historia lo que representan, lo que se debe adorar. Pues la escritura lo muestra a los que la leen. La pintura, en cambio, enseña a los ignorantes que la miran para que sin instrucciones ellos vean lo que deben seguir y leer en estas pinturas, esto es, lo que no conocen por las letras. Desde finales del siglo XIII y partiendo de la estética bizantina que había caracterizado a la pintura románica, comenzaron a despuntar diferentes tendencias o escuelas pictóricas que conformaron la pintura gótica europea. En Italia destacaron las escuelas florentina y sienesa, mientras que en Francia se gestó, a través de la miniatura y de la vidriera sobre todo, el llamado estilo francogótico. Estas tres escuelas fueron las que, en definitiva, dominaron en la pintura europea. Los diferentes estilos que las caracterizaban se entremezclaron no pocas veces y fomentaron la creación de escuelas locales que subsistieron hasta bien entrado el siglo XV.
Giotto di Bondone, considerado en su época el más grande pintor de todos los tiempos, nació probablemente en 1267 en Col de Vespignano, de una sencilla familia de campesinos. Acudió en Florencia al taller del pintor Cimabue y pronto alcanzó una excelente reputación. Cuando contaba 23 años de edad, ante la calidad de la obra ejecutada por el joven pintor, el superior general de los franciscanos, Giovanni di Muro, le encargó las escenas de la leyenda sobre la vida del santo, pintadas también al fresco. Después, recibió gran número de encargos que le llevaron a Roma, Padua, Nápoles y también, probablemente, a Bolonia y Milán. Su estilo, directo y claro, nace de la agudísima observación de la naturaleza. Se esforzó en dar volumen a la forma, sacrificando para ello cualquier preciosismo lineal. Y no sólo atendió a la pureza de la forma, sino a la estructura espacial de la composición, añadiéndose a todo ello el manejo excepcional del color, cuyas posibilidades utilizó con singular maestría. En su obra máxima, que es la decoración de la capilla de Enrico Scorobegni en Padua, los colores adquirieron una magnífica transparencia. Giotto yuxtapuso aquí, sabiamente, las gamas frías y las gamas cálidas, generando con ello planos de muy distinta profundidad. Las escenas estaban dedicadas a la vida de la Virgen y de Cristo e intentaban escapar de los estereotipos prefijados. Aunque en este sentido nada fue tan innovador como la iconografía de San Francisco, cuya humanidad reflejó con especial intensidad, quizá porque el santo, muerto en 1226, estaba demasiado cerca del pintor en el tiempo y en el espacio. Simone Martini nació en torno a 1287 y a pesar de que apenas conocemos nada de su formación, su arte debió de ser muy admirado desde los primeros momentos porque en 1315, antes de cumplir los 30 años, el Palacio Comunal de Siena le encargó la Gran Maestà, que había de presidir la Sala del Consejo. Dos años más tarde, en 1317, marchó a Nápoles a pintar la tabla que representa a San Luis de Tolosa coronando al rey de Nápoles. Viajó igualmente a Asís, donde pintaría, también por encargo de la familia real de Nápoles, la capilla de San Martín. Pero el viaje definitivo que cerró el ciclo de su evolución pictórica fue el que realizó a Aviñón, donde residió sus últimos años y donde murió en 1344. En la corte papal de Aviñón es donde inició también una gran amistad con Petrarca, que a la vista de la lírica belleza de la pintura del maestro, llegaría a decir: «Seguro que mi amigo Simone estuvo alguna vez en el paraíso». El estilo de Simone Martini debe mucho a la delicadeza aprendida de Duccio. Esta deuda con el maestro está presente en los ropajes bordeados de oro, en la finura de los rostros y en la elegancia de las expresiones. No obstante, la influencia del arte francés que muestran ya sus primeras obras convierte al maestro en un innovador, o más bien renovador, de la escuela. El gusto por la línea y el preciosismo le lleva a extremos verdaderamente virtuosos, puestos de manifiesto muy especialmente
en sus versiones de la Anunciación. Las obras que le dieron mayor fama fueron los frescos del Palacio Comunal de Siena. Por una parte, un tema religioso, la Maestá, con una virgen coronada a la manera de las vírgenes francesas, pero siguiendo la composición tradicional italiana. Y por otro lado, un retrato ecuestre, el del condottiero Guidoricchio da Fogliano, representado en campaña entre las dos ciudades rebeldes de Montemassi y de Sassoforte, a las que él había conseguido someter. Ferrer Bassa fue el introductor del estilo italogótico en Cataluña. De las noticias que de él tenemos, puede afirmarse que vivió en Barcelona desde 1324 hasta su muerte, acaecida probablemente en el año de 1350. Se cree que viajó por Italia, donde estudió la pintura de Giotto y de Simone Martini. Compartió después el taller y los encargos con su hijo, el también pintor Arnau Bassa, muerto por los mismos años que el padre, a causa, seguramente, de la peste negra. Ambos alternaron el trabajo de iluminación de manuscritos con la pintura al temple sobre tabla y con la decoración mural. Siendo Ferrer Bassa pintor real de Alfonso IV y de Pedro IV el Ceremonioso, sus pinturas y las de su hijo Arnau estuvieron destinadas a edificios nobles, lo que propició que el arte italogótico fuera conocido prontamente en España y se difundiera también con cierta rapidez. En el estilo de Ferrer Bassa, la influencia de Simone Martini es muy grande. Pero Ferrer Bassa modela sus figuras con una pincelada segura que hace que las formas graviten pesadamente en el espacio pintado. Esto, unido a su manera de dar el color, buscando siempre la armonía y eludiendo yuxtaponer tonos fuertes, hace que, en ocasiones, recordemos más a Giotto que a los pintores sieneses. Por el contrario, será precisamente el espíritu y las formas sienesas de Duccio las que dominen en la obra de su hijo Arnau Bassa. La única obra segura salida del taller de Ferrer Bassa y ejecutada sin duda alguna por él es la decoración mural de la capilla de San Miguel en el monasterio de Pedralbes. Se trata de 22 escenas de la vida de la Virgen y de la Pasión, realizadas al óleo en 1346 y encargadas por la abadesa Francesca de Saportela y de Pinós. La Edad Media produjo gran número de pinturas, tanto murales